¿Te invito para que subas o cómo? No, porque no puedo subir. Ah, entonces Shalom, 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 Shabbat shalom. no hay nadie. Así De que yo. lo comparto en Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Bienvenidos a los que van ingresando. Shabbat Shalom, Jaime, bienvenido. Bienvenido, Juan Carlos, Shabbat Shalom. Que el Eterno les bendiga. Estamos por hacer un nuevo estudio. Vamos a dar comienzo al nuevo ciclo. Sí, es eso, en realidad. Sí, es bueno, nuevo porque es un nuevo ciclo. Es decir, se comienza el nuevo ciclo de la Torá, es por eso que vamos a hacer lo que es la introducción a la Torá, para después comenzar con las parashot. Si ya las porciones de la Torá la vamos a ir estudiando la semana que viene. Vamos a dar comienzo la semana que viene. Vamos a dar comienzo con Bereshit la semana que viene. Pero previo a eso, nosotros antes de comenzar, como otras congregaciones ya comenzaron, nosotros preferimos hacer una pequeña introducción a lo que se refiere a la Torá, cómo la tenemos que entender, por qué la estudiamos, explicar un poquito de referencia. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué importancia tiene estudiarla? Porque hemos encontrado muchas veces personas que dicen no, la Torá ya está abolida, la Torá ya no hay que escudriñarla, no importa si la cumplimos o no la cumplimos. Entonces vamos a ir viendo un poquito el por qué lo hacemos, por qué estudiamos la Torá, por qué seguimos las escrituras del Eterno. Entonces, para que quede grabado, entonces nos decidimos hacer una pequeña introducción en este live, tomarnos un tiempo para poder estudiar y explicarles a ustedes, más que nada, a los que están escuchando del otro lado, el por qué lo hacemos de esta manera. Bienvenidos a todos los que van ingresando. Le damos las gracias a los que se quedan a escuchar. Recuerden, ahora vamos a pedir al Eterno que nos dé dirección para que ponga en nuestros labios su palabra y no que sea palabras nuestras, palabra de hombre. Shabbat Shalom, bienvenidos. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Ya estamos por comenzar este nuevo ciclo de la Torá, como lo decía Marcelo. Y vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la Torá. Nosotros no hacemos en profundidad estudios de las parashot. Nosotros vamos a hacer un acompañamiento de lectura a partir de la semana que viene de las aliyá para prepararnos para la parashá semanal. Mañana
no, mañana, la semana que viene arrancaríamos con la primer parashot, que es Bereshit. Comenzamos con eso, pero justamente queríamos dar explicación, inclusive también explicar un poquito el por qué nosotros por ahí a veces pronunciamos esos términos en hebreo. Gracias a todos los que van ingresando. Y bueno, vamos a dar comienzo. Vamos a hacer una bendición. Y también vamos a agradecer al Padre por tener las Sagradas Escrituras en nuestras manos para poder estudiarla, escudriñarla. Normalmente nosotros hacemos las bendiciones en hebreo. Por ejemplo, las bendiciones como la bendición de la Torá, por la Torá. La hacemos en hebreo y después se traduce al español para que ustedes puedan entender, para que las personas oyentes puedan entender la bendición. Amén. Pero primero igual vamos a comenzar con una tefilá, que sería una oración, una entrega, para dar comienzo a este nuevo ciclo 2024-2025. Recordemos que no nos regimos por el calendario grecorromano, gregoriano, sino nos regimos por el calendario que está estipulado en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, en la Torá. Amén. Amén. Vamos a comenzar. Abba Kadosh, Padre Celestial, hoy estamos aquí, Señor, ante ti, trayendo este tiempo, Señor, de tu palabra para compartir con todos los hermanos que están ahí del otro lado, Señor, escuchando. Señor, te pedimos que nos acompañes, Señor, y que pongas en nuestros labios, Señor, de tu palabra, de tu entendimiento, de tu sabiduría, Señor, para que todo lo que pronunciemos, Señor, no venga de nuestro corazón, no venga de nuestra carne, Señor, sino todo sea para edificación y sea de tu palabra, Señor. Sea para que los hermanos puedan entender, puedan escuchar de tu palabra, de tu verdad, Señor, de tus escrituras, de tu Torá, Señor. Te damos gracias también, Señor, por este tiempo, Señor, y por la tecnología que nos permite, Señor, llegar a todos estos hermanos que están del otro lado escuchando y esperando oír tu voz, oír de tu palabra, Señor. Gracias, Abba Kadosh, porque nos permites, nos das las herramientas, Señor, y nos das este tiempo especial para poder estar junto a aquel que quiera escuchar y oír de tu palabra, Señor. En esta ocasión, Señor, estamos congregados, Señor, para dar comienzo a este nuevo ciclo, Señor, a este nuevo ciclo del estudio de tus sagradas escrituras, Abba Kadosh. Te pedimos que bendigas también a todos los hermanos, a todos los oyentes, Señor, que van pasando por este live, Abba Kadosh, y que le des discernimiento, sabiduría y entendimiento, Señor, para que tu palabra, Señor, sea de cimiento para edificar la vida de los hermanos, para edificar la vida de quien lo escucha, Señor. Esa es nuestra petición, Señor. Que sea tu voluntad obrando, Señor, en los corazones y cambiando los corazones de nuestros hermanos. Despertando, descubriendo sus ojos, Señor, a esta senda espiritual, Abba Kadosh, a esta senda que tú pides que seamos obedientes y que sigamos, Señor. Gracias, Señor, por todo este tiempo, Abba Kadosh. Y te pedimos que nos acompañes durante todo este ciclo, Abba Kadosh, y que sean más hermanos viniendo a tu senda, viniendo a tus sagradas escrituras y escuchando y aprendiendo de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Ahora vamos a hacer la bendición de la Torá, porque tenemos que dar gracias al Padre por tener su sagrada escritura en nuestras manos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol hamin, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud Het Vav Hei noten hatorá. Bendito seas tú, Yud Het Vav Hei,
nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torá. Bendito seas tú, Yud-Het Bat-Hei, el dador de la Torá. Amén. Amén, amén. Amén. Bienvenidos a todos los que se van uniendo al live, a los que se han unido mientras estábamos orando, ¿no es cierto? Muchas gracias a los que se quedan. Como lo decía Marcelo, vamos a hacer este comienzo de ciclo de estudio de Torá, donde vamos a comenzar con una introducción a la Torá, viendo que tratando, ¿no es cierto?, de comprender qué es lo que hemos conocido lo mal llamado Torá, lo mal llamado ley, que en realidad es Torá, que es lo que se nos enseñó en las iglesias, en las doctrinas. Con respecto a esto, se lo mencionaba como ley, o sea, como algo más duro, digámoslo así, ¿no es cierto? Pero en realidad Torá no es solamente una ley. Torá va más allá de todo esto. Es decir, Torá es instrucción, Torá son ordenanzas, son las instrucciones que el Eterno dejó para que nosotros tengamos bendición en nuestras vidas, para que tengamos buena relación entre los hermanos, entre el matrimonio, entre nuestra familia, con nuestro prójimo. La Torá es justamente eso, la instrucción de vida. Entonces tenemos que verlo así y no como una ley que es obligada a cumplir, porque recordemos que estas instrucciones que nosotros cumplimos o que observamos son todas por amor a nuestro Padre, por amor al Eterno, a quien nos la dio y a quien nos creó. Y vamos a ver muchas cosas importantes con respecto a la Torá. De hecho, justamente Pablo nos menciona, ¿no es cierto?, que Yeshua, que el propósito de la Torá es Yeshua. Yeshua es la Torá viviente. Entonces tenemos que verlo así, como algo para nosotros, para el buen vivir. Amén. Amén. Exactamente. Y bueno, para comenzar, como decía Ivana, nosotros tenemos un concepto que viene heredado, ¿no es cierto?, de las distintas doctrinas religiosas. Y no solamente de las doctrinas religiosas, sino de la mala traducción de la palabra Torá. Porque nosotros vamos a ver en una perspectiva hebrea, la palabra Torá, así como lo decía Ivana, tiene mucho más allá que ver que solamente una simple ley, que solamente eso. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el Strong 8451, Torá en hebreo, el Strong hebreo, vamos a ver que la definición la primera definición es ley, pero a su vez también tenemos leyes, enseñanza, dirección, instrucción. Entonces vamos a ver que no solamente Torá es la ley, sino que es instrucciones para nuestra vida, para poder caminar conforme al Eterno quiere que caminemos. Recordemos que, como decía Ivana también, esto nos ayuda a entender y comprender cómo debemos comportarnos con nuestro prójimo, en nuestro matrimonio. Hay instrucciones para cada una de las cosas de nuestra vida, de la vida cotidiana, de una persona que quiere caminar y andar en la senda, en los caminos del Eterno. Entonces vemos cómo esta palabra, aparte de ese significado,
tiene una derivación en el Strong 3384, que justamente es la palabra Yará. Esta palabra también, diríamos, en una perspectiva hebrea, vamos a ver que como definición sería enseñará, enseñare, enseñarme, a fluir como agua, para sentar, tirar, señalar, para enseñar. Entonces vemos que toda esta raíz nos da un contexto muy diferente al que nosotros lo conocíamos a la palabra Torá. Torá no solamente uno tiene un concepto desde el cristianismo, desde el catolicismo, desde las distintas doctrinas que en Occidente predominan, como Torá a los famosos 5 primeros libros de las Escrituras. Sabemos que en la definición de una Biblia cristiana, por ejemplo, la que normalmente la mayoría tenemos en nuestras casas, es la Reina Valera, se denomina a estos primeros 5 libros los escritos de Moshe, que sabemos se los denomina como Pentateuco. Esto viene a raíz de la traducción del griego, de penta, de 5, y teuco, de leyes, de escritura, de libros. Entonces vemos cómo esto es lo que nosotros conocíamos como Torá. Pero vamos a dar un poquito de entendimiento de, en realidad, Yeshua y los judíos del primer siglo, cuando Yeshua caminaba entre nosotros, ¿qué entendían por lo que así se refiere a la palabra Torá? Recordemos que la Reina Valera ha traducido ley, ¿no es cierto? Pero vamos a ver que tiene una profundidad o un significado más amplio solamente que ley. Por ejemplo, traemos justamente el versículo de Juan 10:34, donde nuestro propio Adón Yeshua nos habla, nos dice: Yeshua le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Entonces vemos que ahí Yeshua está hablando con los fariseos, con los judíos, con los estudiosos de la Torá, con los intérpretes de la Torá. Le está haciendo referencia: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y vemos que esa frase que está nombrando nuestro don Yeshua no se encuentra dentro de la Torá, de esos primeros 5 libros que consideramos como Torá. Yeshua está interpretando vuestra ley, todos traducirían vuestra Torá, como los primeros 5 libros. Pero sin embargo, esta frase no está escrita, no se encuentra en esos primeros 5 libros. No está ni en Génesis, no está ni en Éxodo, ni en Levíticos, ni en Números, ni en Deuteronomio. Y vamos a ver que ese texto que está haciendo referencia a nuestro don Yeshua, justamente es de un salmo, el Salmo 82. En su versículo 6 dice: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces vemos que Yeshua estaba comprendiendo, estaba hablando de la ley, no solamente de los primeros 5 libros, sino de toda escritura hasta el momento. Toda escritura que tenía al alcance un hebreo, un judío, a quien él estaba hablando. Entonces, las personas, los estudiosos, los intérpretes de la Torá, cuando él le menciona esta frase, todos entendieron perfectamente de lo que le estaba hablando Yeshua. Y Yeshua no le estaba hablando de la Torá, como hoy nosotros la entendemos, sino Torá es a todo el compendio de libros que integran lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento.
Exacto. Es decir, ellos en esa época entendían que Torá era lo que hoy conocemos como Torá, más los profetas. Entonces eso es lo que se comprendía en aquella época. Todo eso era Torá, que hoy lo llamamos el Tanaj. Y esto para ellos eran Torá también, porque dentro de estos libros, ¿no es cierto?, de los profetas, los salmos, proverbios, también tenemos instrucciones. Entonces recordemos que habíamos aprendido recién lo que es el significado de Torá, que Torá es instrucción, enseñanza. Entonces todas estas cosas estaban no solamente en los primeros 5 libros, como lo menciona Marcelo, que hemos conocido como Pentateuco, sino también en los profetas, los salmos y los proverbios. De hecho, en proverbios tenemos muchas instrucciones y mucha enseñanza. Entonces todo esto es Torá. Antes teníamos ese concepto errado, ¿no es cierto?, que pensábamos que la Torá era lo que hemos conocido como Pentateuco y hasta ahí nada más llegaba. Y no, ellos estudiaban inclusive los profetas, los salmos, los proverbios. Exactamente. Entonces, y acá lo que deja en evidencia nuestro Adón Yeshua, que el concepto de Torá que tenemos hoy en día está errado, que no es el concepto que ellos tenían en el primer siglo, que nuestro Adón Yeshua tenía cuando vino y tabernaculizó entre nosotros. Entonces vemos eso. Ahora también vamos a ver la evidencia de qué es lo que entendía el pueblo judío, el pueblo hebreo, que vivía también en ese tiempo. Y eso lo tenemos como evidencia en Juan, unos versículos más adelante, en el mismo Juan 12:34, donde nos dice así, palabra del Eterno: le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces vemos cómo acá el pueblo le estaba diciendo a Yeshua, los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, aquellos quienes estudiaban las escrituras, le están preguntando, porque le están diciendo: nosotros hemos oído de la ley. Entonces vemos cómo en este evento deja bien plasmado que ellos tenían otra interpretación sobre la palabra Torá de lo que nosotros tenemos. Porque vamos a ver, ¿tenés los versículos? Perdón, no los busqué. Vamos a ver que Cristo permanece para siempre, el Cristo, el Mesías, permanece para siempre, está también, no está dentro del compendio de los primeros 5 libros. Está en el Salmo 110:4, donde nos dice: juró Yod-Heh-Vah-Heh y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Exactamente. Entonces vemos que el concepto que tenían los fariseos en el primer siglo, cuando Yeshua estaba entre nosotros, no era el mismo concepto que hoy tenemos de Torá. Hoy en día nosotros enseñamos y la mayoría viene y dice: no, pero eso ya quedó en el pasado, eso no hay que practicarlo, no tenemos que estudiarlo, no tenemos que escudriñarlo, ya no es necesario. Hoy estamos viviendo bajo la gracia y no bajo la ley, que justamente malinterpretan al pobre Pablo, a Rab Shaul, cuando hacen estas interpretaciones de lo que él hablaba. Pero sin embargo, Rab Shaul, Pablo, vivió también en esta época y entendía que la Torá no era solamente, o la ley no era solamente los primeros 5 libros.
a los cuales escribió Moshe, sino era toda la escritura, todas las sagradas escrituras. Es más, hay una parte donde nos dice que la ley es buena, pero no se está refiriendo a los primeros 5 libros, Pablo, sino se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento, a todo lo que se conoce como Tanaj también en las terminologías hebrea, ¿no es cierto? Que no solamente, así que Pablo en el primer siglo no tomaba la Torá como solamente los escritos de Moshe, los escritos de los primeros 5 libros, sino también tomaba, así como aquí los fariseos interpretaban que la Torá era toda la escritura, Pablo también, y hay evidencia de eso cuando Pablo le dice justamente... Sí, hermano, puede estudiar Torá sin parecer judío. De hecho, los judíos estudian Torá sin parecer judíos, porque y por la forma, la apariencia que ellos toman es por el estudio de la Torá, en realidad, de la palabra que dio el Eterno. No toman la apariencia de un hombre, sino de lo que el Eterno, de la instrucción que da el Eterno. Es por eso que solamente que como ellos son los únicos que guardan Torá, que estaban guardando Torá, es por eso que son los únicos que se ven así. Exactamente. Amén. Ahora, perdón, algo más que quería agregar, que sí, también en el libro de Isaías 9:7, también está esto que ellos le decían, ¿no es cierto?, a Yeshua, y le dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el reino de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Sabemos que se está refiriendo al Mesías, ¿no es cierto? Ya, yo me quedé pendiente, estaba hablando de Rab Shaul, sí, cuando exhorta a Timoteo, justamente en 2 de Timoteo 15 le dice: y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yeshua HaMashiach. Entonces vemos que las sagradas escrituras aquí lo está haciendo algo más amplio Rab Shaul, y están dando a entender que Timoteo desde pequeño tenía acceso a lo que era el Tanaj. Recordemos, para esta época, más o menos, se considera, ¿no es cierto?, que Rab Shaul y todos estudiaban, la mayoría estudiaba, así como hoy nosotros, casi la gran mayoría de la población tiene acceso a la versión Reina Valera 1960, en español, aquellos que estudiamos en español, en aquel momento la mayoría tenía acceso a la versión de la Septuaginta, que fue una traducción hecha 300 años antes que nuestro don Yeshua viniera a la tierra. Entonces, recordemos eso, que ellos tenían esta traducción al griego de la Septuaginta, del Tanaj. Ellos tampoco, digamos, no estoy seguro, pero la mayoría da a entender que tanto Pablo como los que estudiaban, sus discípulos, estudiaban de esta versión. Y en esta versión teníamos toda esa traducción hecha que habían hecho los 72 ancianos elegidos para hacerla en Alejandría. Entonces, de ahí nace la Septuaginta, que es 300 años que venga nuestro don Yeshua. Entonces, en ese compendio de la Septuaginta hay muchos libros que hoy en día no están, pero sin embargo, en aquel entonces, mismo Pablo le está exhortando y le está diciendo a Timoteo que toda esa es la sagrada escritura del Eterno, que toda es la instrucción, no solamente una parte. No podemos
cortar o seccionar las partes de las escrituras. Nosotros tenemos que entender eso para no caer en el error de decir, no, yo no voy a estudiar Torá, yo no voy a... la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, eso era para solamente el pueblo de Israel, para los levitas, para los judíos. Y vemos que justamente los apóstoles y nuestro propio Adón Yeshua, no solamente se hace referencia a esos primeros 5 libros, sino que la ley es todo lo que es el Tanaj, todo lo que es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, lo que hoy tenemos en nuestras Biblias como Antiguo Testamento. Amén. Amén. Entonces, ahí vamos comprendiendo y entendiendo un poquito que cuando hablamos de estudiar las Escrituras, debemos hacerlo de esta manera, que entender que nuestro Adón Yeshua nos dejó toda Escritura para ser estudiada, no solamente una parte. Así es. Perdón. Entonces, considerando entonces que toda escritura es buena, de ahí en adelante, para nosotros comprender y entender qué enseñaban, de qué hablaban los apóstoles en lo que es el Nuevo Testamento, lo de qué hablaba nuestro Adón Yeshua, tenemos que comprender y estudiar las Escrituras desde un principio hasta fin. Tenemos que entender que las Escrituras es de Génesis a Apocalipsis y no podemos sacar o dejar fuera parte de las Escrituras, sino que cada una de las partes es necesaria para comprender y entender, porque cuando nosotros estudiamos los primeros 5 libros, que son los escritos de Moshe, vamos a comprender mucho mejor de qué hablaba Pablo, mucho mejor de qué hablaba Pedro, mucho mejor de qué habla el Apocalipsis, porque en esos primeros 5 libros es muy importante que cada uno tiene un fundamento, y justamente todos los profetas hablan de ese fundamento, inclusive el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque sabemos que el Eterno no es hombre para mentir y Él no cambia. Entonces, si me dio una ordenanza en la cual dice que es perpetua hasta el fin de los tiempos, ¿por qué voy a, después de la muerte de Adón Yeshua, eso cambiaría? ¿Por qué pensar que esas cosas cambiarían? Hasta hoy, en nuestros días, nosotros cumplimos sus mandamientos, cumplimos los mandamientos de no matar, de no robar. Pero ¿por qué, si esos mandamientos que hoy cumplimos y los consideramos como parte de la ley, no consideramos todos? Por ejemplo, guardar el Shabbat, que es el 4º mandamiento, es tan importante como todos los otros. ¿Por qué hoy nosotros tenemos que dejar esa ordenanza? ¿Por qué hacerlo mentiroso al Eterno? ¿Quiénes somos nosotros para decir, Él nos dejó esa ley, Él nos dejó esa instrucción de guardar el Shabbat, Él nos pide que guardemos el Shabbat? ¿Quiénes somos nosotros para hoy en día decir, no, eso ya está abolido, eso ya hay que sacarlo, eso ya no corresponde guardarlo? Recordemos, pensemos esto, si hacemos eso, si decimos, bueno, el Shabbat ya ha sido abolido, los mandamientos han sido abolidos, si decimos esto, estamos desestimando la palabra del Mesías, estamos desestimando la palabra de Jesús, de Yeshua. Estamos diciendo que no le estamos prestando atención.
siendo que él dijo: no piensen que vine a abolir la Torá o los profetas, no vine a abolir. Dijo esto Jesús, dijo esto Yeshua, pero nos vamos detrás de pastores que nos dicen, o de hombre, de palabra de hombre, que nos dicen: no, pero está abolido. ¿Cómo? Entonces, ¿de qué sirvió lo que dijo Jesús? ¿De qué sirvió lo que dijo Yeshua? ¿De qué sirve? O sea, lo dijo, pero bueno, no lo vamos a tomar en cuenta lo que dijo, y si no lo tomamos en cuenta, entonces no estamos escuchando a la palabra del Eterno, no estamos escuchando al Mesías. Si no le escuchamos, no vamos a ser salvos. Si no escuchamos su palabra, su voz, no vamos a ser salvos. Recuerden que la Escritura nos dice esto, que iba a venir un profeta mejor que Moisés. A él debíamos escuchar y obedecer. Él dijo: no pensé que vine a abolir. Y lo primero que salen a decir y armar doctrinas diciendo: está abolida la Torá, ya no hay que guardar Shabbat. ¿Y la palabra del Mesías dónde quedó? Exactamente, pero ahí para todos los que venimos, porque nosotros también en un tiempo veníamos del cristianismo, veníamos de eso, nos cuesta comprender y entender nuestra identidad, comprender y entender que hoy somos parte del pueblo de Israel, comprender y entender que hoy tenemos que caminar en sus estatutos, caminar en sus ordenanzas, que hoy tenemos que aplicar en nuestra vida lo que Él nos dejó como instrucción para poder tener una vida buena. Es más, en cada una de las porciones de las parashá que nombramos, o parashot, siempre cuando hay una instrucción del Eterno, cuando nos pide que hagamos algo, siempre como recompensa son bendiciones los que nos da nuestra vida. Ahora, cuando nosotros desobedecemos, caemos en maldición. Entonces, hay que entender que cada palabra que Él nos ha dejado en su instrucción es buena, es salida de Él, no es algo que, digamos, muchos consideran, por ejemplo, a la Torá leyes mosaicas, dicen la mayoría, hemos escuchado en las redes sociales, leyes mosaicas, dándole autoría a Moisés, como que Moisés es el autor de esas instrucciones, siendo que Moshe fue el escriba, fue el intermediario, porque la autoría de toda la escritura es inspiración divina, es la inspiración del Eterno, es la palabra del Eterno para su pueblo, para quienes quieran obedecerle. Entonces ahí tenemos el error de concepto, quienes vienen y tienen esa mentalidad de que las leyes mosaicas, ya está cayendo en el error justamente de entender que esto que está escrito en estos primeros 5 libros, que es de que sabemos que lo escribió Moshe, es de autoría de Moshe. No es autoría de Moshe, sino Moshe subió al monte y estuvo 40 días y 40 noches en el monte escribiendo toda instrucción que el Eterno le dio. No fue cosa de Moisés, no fue cosa de Moshe. Él Moisés solamente era el escriba. Exactamente, él era el escriba. Pero la Biblia, la Torá, la instrucción, es dada por el Eterno. ¿Acaso todos los profetas que encontramos en las Escrituras hacían por su cuenta las cosas? No, inclusive Jonás mismo, recordemos que él fue instruido para que vaya a Nínive a pregonar que se arrepientan y vuelvan, y él no lo quiso hacer. Él se rehusó, rechazó eso del Eterno y se escondió, huyó. Por eso el Eterno después envía a este pez, quien lo traga, y ahí él tiene
ese tiempo de meditación y de entendimiento de que no había escapatoria, que tenía que cumplir lo que el Eterno le había mandado a hacer. Y así todos los profetas y todos los escritos, todos siguieron instrucciones del Eterno. Y aquel que no siguió las instrucciones del Eterno, conocemos muchas historias dentro de las Escrituras que terminaron mal, que terminaron siempre de mala manera. Por ejemplo, Sansón, todos conocen la historia de Sansón. Sansón fue un prodigio, algo que el Eterno levantó como juez, con la fuerza, con todo lo que él hizo, pero sin embargo él desobedeció. Por eso terminó de mala manera. Sin embargo, igual cumplió el objetivo que el Eterno le había instruido, que era liberar a su pueblo de los filisteos. Amén. Ahí con este concepto que está dando Marcelo podemos entender qué es lo que significa maldición. Recordemos que la Torá es para recibir bendiciones en nuestra vida y maldición es justamente eso. Lo que pasa es que traemos un concepto mal, ¿no es cierto?, del mundo con respecto a maldición, pero maldición es eso, son las consecuencias, es decir, las consecuencias que tuvo Sansón por desobedecer. Es decir, si obedecemos la palabra del Eterno, vamos a tener bendiciones en nuestra vida. Si no, va a haber consecuencias y eso es maldición. Amén. Algo que quería también agregar con respecto a guardar Torah, que significa guardar, significa llamar. En hebreo es llamar del 8104. Y la definición es cercar alrededor, como con espinos, nos dice en esta definición, ¿no es cierto? Eso es guardar, proteger, cuidar. Recordemos esto, justamente la Torá, cuando nosotros guardamos Torá, nos estamos cercando, nos estamos protegiendo, protegiendo nuestras vidas. Entonces es de la manera que vamos a tener bendiciones cuando protegemos nuestra vida. Y miren lo que nos señala, algo muy importante, como con espinos. ¿A qué nos apunta esto? Como con espinos, como fue la corona que le colocaron a nuestro Adón Yeshua. Nos está señalando también al Mesías, es decir, la Torá nos señala todo el tiempo al Mesías. Por eso Pablo dice, el propósito de la Torá es Yeshua. Entonces, que también es un versículo sacado de contexto y se lo malinterpreta pensando que es el fin de la Torá es Yeshua, o sea que ya se terminó la Torá. Y no, el propósito de la Torá es Yeshua. Y cuando comenzamos a estudiar la Torá, vemos a Yeshua en todos lados y lo vemos acá en esta palabra, ¿no es cierto?, en guardar, que es eso, es cercar, es como protegernos con espinos. Nos estamos protegiendo con él. Es por eso que cada cosa, cada enseñanza que venga del mundo, que cada palabra de hombre no debe entrar, porque debemos estar cercados y protegidos con espinos, debemos estar protegidos con la palabra del Mesías. Amén. Amén. ¿Y por qué debemos guardar Torá? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para conocer al Eterno, porque sabemos que es la voluntad del Eterno. Nos dice en el Salmo que la Torá es justamente su voluntad, la voluntad del Creador, son sus instrucciones. Muchas veces vamos a distintas iglesias, a distintas doctrinas, y nadie habla de la voluntad del Creador, nadie habla de su voluntad, porque justamente se han apartado de la voluntad del Creador pensando que está abolida. Y entonces, ¿dónde queda su voluntad? ¿Cómo vamos a saber cómo
el Eterno quiere que le agrademos, cómo quiere que le adoremos, cómo vamos a saber cómo ser obedientes, cómo no pecar, cómo no transgredir, porque en las iglesias nos dicen no debemos pecar más, pero ¿cómo vamos a saber si no estudiamos Torah, si no estudiamos la voluntad del Eterno, que es su palabra, su Torah, sus instrucciones? Entonces, no podemos decir esto, que la Torah ha sido abolida o que los mandamientos son para maldición, porque he escuchado muchos que dicen que si guardamos los mandamientos estamos bajo maldición, y nada de esto es así, porque nunca va a ser para maldición que yo le sea fiel a mi esposo. ¿Cómo va a ser si yo estoy diciendo esto? Entonces estoy desconociendo totalmente la escritura, estoy desconociendo totalmente la palabra. Y recordemos que esa es la voluntad del Eterno. Eso es lo que el Eterno quiere para nuestras vidas, para que nos vaya bien. Amén. Amén. Perdón. No, sí. Y quería reforzar esto que vos estás diciendo justamente con un versículo de Juan 6:39 donde nos dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Está hablando nuestro don Yeshua y nos está mostrando cuál es la voluntad: que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo resucitaré en el día postrero. Entonces vemos cómo el Padre nos manda a su Yeshua, a nuestro Salvador, pero para cumplir su voluntad. Y su voluntad es justamente restaurar a todo el pueblo de Israel, restaurar a todo aquel que le ame, a todo aquel que se acerque a su voluntad. Muchos dicen, no, pero ya no hay que guardar, no hay que hacer nada. Pero recordemos que después nos enseñan que Ruth, siendo una persona que no era del pueblo de Israel, pudo abrazar al Eterno, pudo abrazar su gloria, pudo tener redención. Ra también fue una extranjera a quien se apegó a la voluntad del Eterno y ayudó a los espías. Ella escuchó del Dios de Israel, tuvo temor, y cuando tuvo que obrar, obró, puso en acción esa fe. Entonces nosotros tenemos que aprender de todo esto y no rehusarnos a aprender de sus escrituras. Amén, amén, amén. Bien, algo que también voy a agregar con respecto a para qué nos sirve, ¿no es cierto?, guardar Torah, para conocer, ¿no es cierto?, porque para conocer a nuestro Salvador, a nuestro Yeshua. En Juan 5:46 nos dice: porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Entonces, por esto nos sirve guardar Torah. Es por eso lo que estábamos hablando hace un ratito. Cada vez que estudiamos Torah encontramos al Mesías ahí. De hecho, el mismo Mesías lo está diciendo: si creyeres a Moisés. Es decir, que recordemos que le llamaban así a la Torah, le llamaban a Moisés, ¿no es cierto? Entonces, si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Amén. ¿Para qué también nos sirve guardar Torah? O por qué, mejor dicho, ¿por qué guardamos Torah? Por amor al Eterno, porque eso es como... eso es lo que nos lleva, ¿no es cierto? Ay, disculpen un momentito. Eso es lo que nos lleva, es el amor que sentimos por Él, a guardar sus mandamientos. Nosotros, cuando lo habíamos conocido como Jesús, como nuestro Salvador, queríamos agradarle, pero no sabíamos cómo. Y justamente lo vamos a encontrar acá, en la Torá.
en su palabra, porque esa es la voluntad del Creador, ese es el corazón del Eterno. ¿Cómo vamos a saber cómo agradarle si no la estudiamos, si no escudriñamos? Veamos lo que nos dice en Juan. Un momentito. Ahí está, ahí está. En Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es lo que nos dice en Juan 14:15. Entonces, si nosotros de verdad le amamos, debemos guardar sus mandamientos. Y como ya lo sabemos, ¿no es cierto? Jesús nos dijo, Yeshua nos dijo, no, mi palabra no es mía, sino del que me envió. Él siempre estaba citando la Torá, estaba citando las palabras del Creador, porque recordemos que la palabra es esa, el autor de la Torá es el Creador, y como lo decía Marcelo, el escriba era Moisés. Amén. Amén. No sé si querías agregar algo. No. Ahí, bueno, entonces tenemos que entender que estudiar la Torá, estudiar las instrucciones, es justamente amar al Padre, es justamente obedecer. ¿Cómo podemos aprender a obedecer sus instrucciones si no las estudiamos, si no las escudriñamos? Muchos hoy predican en redes sociales y en todo que una vez que el Espíritu se derrama, que sientes el llamado, a partir de eso el Espíritu no permite que tú caigas en pecado. Pero sin embargo, el Espíritu no es aquel que hace aquella labor, sino el Espíritu es el que te aviva, el que te exhorta, el que te llama a escudriñar, el que te llama a entenderlo. Muchas personas conocen de la salvación, conocen de la gracia, pero creen que eso es suficiente. Nosotros entendemos que el acto que Yeshua hizo de su sacrificio es suficiente para nuestra salvación, pero damos gracias a Él por medio de nuestras obras, porque ya lo dijo Rab Shaul, que las obras sin fe son obras muertas. Entonces, nosotros por medio de la fe obramos, pero no esperamos a que esa fe se apague, sino que escudriñamos y buscamos la forma de avivar esa fe, de alimentarla. No nos quedamos quietos, sino que buscamos, investigamos, escudriñamos, queremos aprender de Él, tenemos no temor de miedo, sino le tememos en no equivocarnos, en no fallar. ¿Cómo puedo yo saber qué es lo que quiere el Eterno de mí? Si bien todos nuestros actos, todas nuestras cosas no son por nuestra propia voluntad, sino que hay algo que nos lleva a hacerlo. No nos confiamos en nuestra propia voluntad, no nos confiamos en nuestras propias obras. Si no sabemos que el Ruach trabaja, obra en nuestras vidas, que Yeshua es la puerta, es la salvación, pero por eso le amamos, por eso le queremos conocer mejor, por eso escudriñamos su palabra. No hay ningún mandamiento que dice que tenemos que estudiar en este sistema de porciones como lo hace la amada casa de Judá, pero sí hay mandamiento de que tenemos que escudriñar, meditar en su palabra día y noche. Cuando nos habla de meditar en su Torá, no está hablando solamente de los primeros 5 libros, sino de toda escritura.
Entonces tenemos que meditar en toda escritura, de día y de noche, y no nos apartaremos, porque así lo dice el Salmo. Para nosotros caminar derecho, como lo dice en Josué, como lo dicen los Salmos, necesitamos justamente de la Torá, de su escritura, y aprenderla para saber cuál es la senda correcta. Ya le decía a Josué, no te vayas ni a diestra ni a siniestra, no te desvíes, camina derecho. Amén. Amén. Algo que quería agregarte, ¿no es cierto?, lo que estabas diciendo, que con respecto a que debemos temer al Eterno, ¿no es cierto?, nos dice en Deuteronomio 6:24, y Yud-Heh-Vav-Hei nos ordenó poner por obra todos estos estatutos, temiendo a Yud-Heh-Vav-Hei nuestro Elohim, para que nos fuera siempre bien y nos conserváramos vivos, como veis en este día. Entonces, ¿cómo podemos decir que las instrucciones del Eterno han sido abolidas? ¿Cómo podemos decir que las instrucciones del Creador fueron hechas para probar que el hombre no las podía cumplir? ¿Cómo podemos decir que las instrucciones del Creador son para maldiciones, algo malo? ¿Cómo podemos decir eso cuando el mismo Creador nos está diciendo, y Yud-Heh-Vav-Hei nos ordenó que guardemos sus estatutos y que temamos, es decir, que temamos en obedecer, que seamos obedientes, porque si no vamos a tener consecuencias en nuestra vida? ¿Y para qué ser obediente? Justamente para esto, para lo que nos está diciendo acá, para que nos fuera siempre bien, para que conservemos y nos conservemos vivos como hasta ahora. Entonces, ¿son para bendición los mandamientos? Por supuesto que sí. Los mandamientos son para que vivamos bien. No podemos decir que han sido abolidos porque estamos haciendo mentiroso al Creador. No podemos decir que no podemos guardar los mandamientos porque es imposible, porque el mismo Eterno los creó. ¿Quiénes somos nosotros para decir eso? Exactamente. Y otra de las cosas que tenemos que también ser conscientes de que vivimos en esta carne. No podemos separar el espíritu de la carne. Eso solamente sucede cuando llega la hora de nuestra muerte. Entonces, hoy estamos aquí viviendo en la carne. No nos podemos separar, porque si no, no tendríamos, no podemos vivir espiritualmente, porque no somos espíritu. O si sea, no sí, somos espíritu, a ver, ¿cuál es y carne? Hay un mal concepto de espíritu. Primero, pensemos esto: el espíritu es el aliento de vida que el Eterno nos da. O sea, toda aquella persona que respire, que está viva, tiene espíritu. Entonces, y el cuerpo y el espíritu, todos juntos, eso es lo que hemos conocido como alma. Eso es nuestra nefesh. En hebreo es nefesh. Ahora, ¿qué significa vivir en el espíritu? En Ezequiel, vamos a Ezequiel 36 y vamos a leer desde el 26. Dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Cuál es el corazón de piedra? Ese corazón que no quiere obedecer, ese corazón que está cegado. Amén. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y cuál es el espíritu del Eterno? Miren lo que dice el verso 27, 36-27. Y haré que andéis en mis mandamientos, en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Entonces, ¿qué significa vivir en el espíritu? Guardar los mandamientos del Creador dados a Moisés, que Moisés los escribiera para su pueblo. Entonces, todo aquel que le ama, como nos dice también en primera de Juan,
Primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿De quién está hablando aquí en este pasaje que dice Primera de Juan 5:3, que dice, este es el amor de Dios, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos? ¿De quién está hablando? De los mandamientos de Dios está hablando. Entonces, ¿cómo tengo la osadía de venir y decir que la ley ha sido abolida, que la Torá ya no va más, cuando la Torá es la palabra del Creador, son los mandamientos, son las instrucciones del Creador, y son sus mandamientos y no son gravosos, nos dice este pasaje? Exactamente, y lo que está haciendo referencia a este pasaje justamente es nuestro Adón Yeshua exhortando a las multitudes, ¿no es cierto? Exhortando a las personas que amemos de esta manera al Eterno, obedeciendo sus mandamientos, pero Yeshua mismo está exhortando que obedezcamos. Recordemos que cuando comenzamos esta enseñanza hablábamos de que el concepto que tenía Yeshua sobre ley era sobre toda escritura en ese momento, desde el Génesis hasta Malaquías. Recordemos que eso era todo, inclusive en esos estudios, en esos escritos, también conformaban libros que hoy no lo tenemos en nuestras versiones, pero sin embargo que en aquel momento sí estaban. Entonces, recordemos que también estaba el libro de Jacer, el libro de los jubileos, había otros libros, y en ningún momento se dice que estos libros tenían que ser sacados. Nadie dio la orden, solamente fueron concilios que tomaron decisiones en extraerlos por ciertas cosas que sucedían, pero eso fue decisión de hombre. Exacto, y sabemos, no fue palabra del Eterno, no fue instrucción del Eterno. Sin embargo, hoy nosotros, por eso, cuando hablan de Sagradas Escrituras, cuando Yeshua habla sobre la ley, justamente está hablando de todo el Tanaj, de todo el compendio, así como lo mostrábamos, donde Yeshua mismo dice, ustedes han escuchado de la ley, dioses sois, y si lo buscamos, eso no está en ninguno de los primeros 5 libros que Moshe escribió, sino que está en los Salmos. Y en los Salmos fueron escritos entre diferentes personas. Uno de los principales fue el rey David, quien escribió partes de los Salmos. Hubo salmistas como levitas, entonces inclusive levitas de la descendencia de Coré, quien fue tragado por ponerse en contra de Moshe. Sin embargo, hubo ciertos hijos que no recibieron esa maldición y sobrevivieron a aquel momento, y después, en el tiempo de David, ellos escribían cánticos, y son los salmos que hoy nosotros tenemos. Entonces vemos cómo no solamente nos tenemos que encasillar en la mentalidad que la Torá es solamente los primeros 5 libros, sino que la Torá, tanto en la época de Yeshua como los judíos, como Yeshua mismo, hablaban de todo el compendio del libro hasta ese momento escrito. Es justamente por eso, porque recordemos, como lo habíamos dicho al principio, Torá es instrucción, la definición de Torá, ¿no es cierto? La traducción de Torá es instrucción, es instruir, es enseñar. Entonces, estas definiciones nos llevan a eso, que son instrucciones. De hecho, como lo mencionábamos también, en los profetas y en los salmos y en los proverbios también tenemos instrucciones y enseñanzas, y muy buenas enseñanzas de vida en los profetas. Exactamente. Amén. Algo también muy bonito que quería traerles es con respecto a las definiciones en hebreo de los 5 primeros libros. Recordemos que en hebreo la pronunciación de los libros, Génesis, que lo hemos conocido como Génesis, en hebreo es Bereshit, luego tenemos Shemot, luego tenemos Vaikra, luego tenemos Bamidbar, y después Devarim.
Bereshit, que significa en el principio, Shemot, nombres, Vayikra significa y llamó, Bamidbar, en el desierto. Esto nos deja un bonito mensaje. Podemos traducirlo así, es decir, que en el principio llamó por nombres y dio palabras en el desierto. Y recordemos que estamos en el desierto, estamos pasando, ¿no es cierto?, en este desierto, estamos en el desierto porque hemos conocido a nuestro Mesías, a nuestro Salvador, y hemos sido llamados por nombre. Ahora, ¿qué nombre hemos adquirido? El nombre y sabemos que somos parte del pueblo de Israel gracias a nuestro Mesías, gracias a Jesús hemos adquirido ciudadanía, como nos dice en Efesios 2, en Efesios 2:11. A partir de ahí nos menciona, ¿no es cierto?, que ahora ya tenemos ciudadanía. Antes éramos llamados gentiles porque estábamos lejos de la ciudadanía, no conocíamos nada, pero por medio de nuestro Señor, que lo conocimos como Jesucristo, que nuestro Adón Yeshua, por medio de él, ahora ya somos ciudadanos, ya tenemos nombre, somos parte de ese pueblo, somos Israel, somos injertados al olivo natural. Éramos el olivo silvestre y fuimos injertados como olivo natural, es decir, ya somos descendientes, nos dice la Escritura, ¿no es cierto? Y nos dice de linaje, nos dice, así que nadie nos puede quitar eso. Tenemos la salvación en el Mesías Yeshua, tenemos ciudadanía de Israel. No me estoy refiriendo a que nos tenemos que ir allá, ni sacar, ni hacer papeles allá. No, sino me estoy refiriendo a que somos pueblo del Eterno, porque su pueblo es aquel que conoce al Mesías y que guarda sus mandamientos, porque el único camino para llegar a la salvación es esa, reconocer al Mesías y guardar sus mandamientos. Claro, Amén. El único camino para la vida eterna. El camino para la salvación es nuestro Don Yeshua, pero para la vida eterna es justamente aquello que dice en Apocalipsis, que la paciencia de los santos es justamente guardar los mandamientos y la fe en nuestro Don Yeshua. Entonces, ahí vemos cómo estas dos cosas son necesarias para la vida eterna. Ahora, la salvación es solamente y únicamente por fe, por medio de nuestro Don Yeshua. Pero una vez que nosotros le conocemos, una vez que entendemos que vivimos justamente bajo la gracia de ese gran sacrificio que hizo nuestro Don Yeshua, ahora le amamos, ahora queremos obedecerle, ahora queremos conocerle mejor. Por eso nosotros... De hecho, eso es la gracia, es decir, aquellos que guardan los mandamientos tienen la gracia del Eterno. Recordemos que Noé halló gracia ante los ojos del Eterno porque guardó sus mandamientos. Abraham también halló gracia ante los ojos del Eterno porque guardó sus mandamientos. Él escuchó la voz del Eterno, escuchó su palabra, y que su palabra ahora para nosotros es Yeshua. En aquel momento Abraham escuchó su palabra y actuó, hizo algo. Abraham, cuando el Eterno le habló y le dijo, sal de tu parentela y ven hacia ti, porque eso es lo que le ordena el Eterno. Va y lo hace. Él no dice, no, ya está, escuché tu palabra y acá me quedo, aquí ya está, no tengo que hacer nada. No, él escuchó su palabra y actuó. Entonces eso es, nosotros hemos escuchado su palabra, hemos reconocido su palabra, que es Jesús, que es Yeshua, y actuamos, porque eso, o sea, nadie va a ser salvo si no quiere obedecer. O sea, la salvación es tener la fe del Mesías y obedecer. Es decir, no van las dos cosas separadas. No es que voy a ser salvo por guardar los mandamientos, o no es que voy a ser salvo por solo creer en el Mesías, solo por tener fe. Hasta los demonios tienen fe, pero no quiere decir que van a ser salvos. Va a ser salvo aquel que tenga fe en el Mesías y que guarde su mandamiento. Miren, los hermanos de la amada casa de Judá, ellos ya están guardando los mandamientos. Ellos son los únicos que han permanecido en Torá.
son los únicos que han guardado, solo les falta la revelación del Mesías. Y cuando ellos tengan esa revelación, ellos serán salvos. Nosotros tenemos al Mesías y ahora ¿qué tenemos que hacer? Ir y guardar los mandamientos. Obedecer sus escrituras. Las dos cosas, la ley y el testimonio. Claro, Amén. en Santiago 2:20 nos dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y si cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim. Mire lo que nos dice Santiago. Santiago está mencionando al padre de la fe. Recordemos, Abraham puso hasta su hijo en sacrificio cuando el Eterno le pidió. Pero Abraham obedeció, escuchó la instrucción y obedeció, no se rehusó a entregar a su hijo. Y acá Santiago lo está diciendo perfectamente. ¿Y por qué es conocido como el padre de la fe? Tenemos que aprender mucho de Abraham. ¿Por qué es conocido como el padre de la fe? Porque él así, a ciegas, él creyó en el Eterno. Él, sin saber que el Eterno se iba a proveer de sí mismo para el Cordero, él fue y creyó y confió en el Eterno y ofreció a su hijo. Él confió en el Eterno y salió sin saber a dónde iba, salió de la casa de su padre sin saber a dónde iba, llevó todo consigo, por fe, porque creyó por fe, obedeció por fe. Entonces, eso es lo que nos falta a los que aún no quieren obedecer, a los que aún se niega, a los que tienen esa doctrina de decir, no, ya ha sido abolida, no, es solo por fe, ahora estamos bajo la gracia, y que la gracia solamente es espiritual, y que en el espíritu guardamos los mandamientos. No, es por fe y por obras, es por fe, por creer en el Mesías y obedecer. Entonces, ¿por qué he llamado a Abraham el padre de la fe? Porque creyó y obedeció, porque por fe, una fe ciega es la que tuvo Abraham. Creyó en el Eterno y salió sin saber a dónde iba. Entonces, confió en el Eterno, por supuesto. Entonces, de eso se trata. Lo que nosotros hemos conocido como fe en hebreo es emuná, y emuná significa eso: creer, confiar, obedecer, ser fiel. Todas estas cosas Abraham las tenía y las puso en práctica. Es más, después vemos cómo nuestro Adón Yeshua también nos exhorta a eso y nos dice en 1 de Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces Yeshua mismo está diciendo que el que me ama guarda mis mandamientos, y aquel que no lo hace es mentiroso. Así que por eso quisimos dar esta introducción a el por qué nosotros estudiamos las Escrituras, porque nosotros queremos conocerle, queremos amarlo, queremos obedecerle, y para hacerlo nosotros debemos escudriñar sus Escrituras. Por eso el método que utilizamos es un método que nosotros elegimos. Ahora, cualquiera puede estudiar de la forma que quiera la Torá, no hay ningún problema, pero no hay un mandamiento que diga, que te obligue a estudiar las Sagradas Escrituras de tal manera, sino está el mandamiento de la Misbat, donde dice que meditarás día y noche en la Escritura. Eso, el Misbat, el mandamiento, que estudiar es necesario
está dado por el mismo Eterno, y Él no es hombre para mentir, ni para cambiar de parecer. Él dio esa instrucción para todos nosotros y por eso nosotros lo hacemos. Ahora, la metodología que nosotros utilizamos es justamente la misma metodología que utiliza la amada casa de Judá. No quiere decir que nosotros queremos ser judíos, sino solamente que su método sistémico para estudiar estos primeros 5 libros a nosotros nos parece adecuado, porque la verdad que quien creó todo este sistema justamente fue un rabino judío al cual entendía y comprendía cómo debía ser el estudio. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a estudiar por nuestra cuenta, perdemos un orden. En cambio, de esta manera, estudiándolo parashot, en forma de parashot, de porciones, es algo que nos trae de edificación y de llevar un orden en el sistema de estudio. Entonces nosotros sabemos que esto dividido en porciones nos da justo 54 Shabbat, que es el ciclo que corresponde a un año, y eso nos perfecciona año tras año. Escudriñar sus escrituras nos trae luz, nos trae esa lámpara que dice el Salmo, lámpara a mis pies es tu palabra. Entonces, lámpara a mis pies es tu palabra, exactamente, y lumbrera mi camino. Exactamente, para no errar, para ir en forma recta hacia la obediencia del Eterno. Cada uno es libre de estudiar como quiere, no hay ningún problema. Nosotros lo hacemos de esta manera. Si usted quiere estudiar de esta manera las porciones, nosotros vamos a estar haciendo lectura, acompañándolos día tras día para llegar al Shabbat con la lectura de la porción del Aliyah. Y otra cosa, sí, no sé si vos tenías algo más. No, porque perdón. Bueno, lo que tenía, lo que estaba parafraseando hace un ratito con respecto a que por fe Abraham, al ser llamado, obedeció, eso lo encontré, estaba en Hebreo, no me acordaba dónde estaba y lo dije, pero sí estaba en el libro de Hebreos 11:8. Y sí, bueno, como lo decía Marcelo, nos vamos a estar uniendo para comenzar con los estudios de las distintas aliyot, ¿no es cierto? Vamos a leerlas semanalmente, como lo veníamos haciendo para hacer el estudio de la Torá. Porque recordemos que estas instrucciones, la Torá del Eterno, la instrucción del Eterno, fue dada para su pueblo, para todo aquel pueblo, a toda aquella persona que cree en Él, que ha creído en el Mesías, y es para salvación, para vida eterna, y son eternas. Las instrucciones del Creador son eternas. Él no es hombre para mentir, ¿no es cierto? Nos dice su palabra, y si nosotros venimos y decimos que la Torá del Creador no es de bendición, que la Torá del Creador está abolida, que ya no la tenemos que cumplir, estamos diciendo que el Eterno es un mentiroso, porque Él dijo que su palabra era eterna. Y el mismo Jesús, el mismo Yeshua nos dice eso también cuando nos dice que no vino a abolir la Torá ni los profetas. Él vino para cumplir, y luego de esto continúa diciendo que debemos enseñar justamente a guardar los mandamientos, hasta el más pequeño de los mandamientos, y aquel que enseña a guardar hasta el más pequeño de los mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos, y aquel que enseñe a no guardar los mandamientos, muy pequeño será llamado en la casa de mi Padre, nos dice Yeshua, nos dijo Jesús. Entonces, esto lo tenemos que tener presente y no hacerlo mentiroso al Eterno, no hacerlo mentiroso a Yeshua, porque así lo estamos haciendo mentiroso. Y bueno, vamos a hacer esas lecturas en la semana, a pesar de que Misionero se una a decir todo lo contrario de lo que vamos enseñando, pero bueno, no importa, a pesar de esto,
igual vamos a estar batallando, porque recordemos que aquellas personas que se levantan en contra de Yeshua, en contra de la palabra del Creador, en contra de la voluntad del Eterno, son parte del dragón, es parte del enemigo. Aquella persona que hace eso diariamente y que no deja de hacerlo es porque tiene un desconocimiento total de la Escritura, y ya nos dice el libro de Apocalipsis. Así que si todo esto se sigue cumpliendo, bendito sea el Eterno, porque sabemos Profecía que es profecía. Amén. Y una de las cosas muy importantes a modo de conclusión, bueno, ahí ya dimos un pantallazo del por qué estudiamos la Torá, por qué por ahí a veces pronunciamos en hebreo las palabras, por qué justamente por qué hacemos de esta manera sistémica los estudios, porque queremos agradarle al Padre, porque queremos estar en obediencia. Sí. Juan, el dragón es el adversario. Lo que hemos conocido como diablo, ¿no es cierto?, que no es una palabra hebrea, es el adversario. O sea, es decir, toda aquella persona que se levante en contra, ese es el adversario. Exactamente. Recordemos que también toda persona que se levante pronunciando que Yeshua no es el Mesías, es el espíritu del anticristo también. Así que bueno, eso por un lado. Y por otro lado, para todos los que están escuchando esta enseñanza o los que van a escuchar a futuro, hay algo muy importante para aquellos los nuevos, aquellos que por ahí entran a nuestro live y escuchan estas cosas que nosotros pronunciamos en hebreo. Justamente lo que nosotros estamos intentando es restaurar los labios, es tratar de acercarnos al Padre, de acercarnos a su voluntad, como lo explicábamos. Quería justamente leerles el libro de los Hechos en el capítulo 15, que dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé estuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y recibieron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moshe. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Elohim escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Elohim, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón
ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto condenarán las palabras de los profetas como está escrito. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas que está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones, y enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judá, que tenía por sobrenombre Barsabá, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que a algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidar y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Adón Yeshua. Así que enviamos a Judá y a Silas, los cuales también la palabra os hará saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Perdón. Entonces, Shalom a los hermanitos que estaban escribiendo ahí. Yo quería leerles esto porque acá hay mucho que nosotros tenemos que aprender, justamente para aquellos hermanos que abren un live, que abren una red social, que abren un en vivo, que abren un video y se ponen a predicar de la palabra. Esto es lo principal que nosotros tenemos que saber para todo aquel que por primera vez viene a los pies del Eterno y reconoce de su salvación, reconoce de sus escrituras, reconoce de su palabra. Entonces, aquí estamos hablando que primero Pedro y Pablo, Bernabé, Santiago, que es Jacobo, el hermano de nuestro don Yeshua, ellos se reunieron en Jerusalén con los ancianos del Sanedrín, y ahí ellos debatieron y discutieron, porque había personas, judíos, que habían ido a las poblaciones a obligar y a enseñar mal la ley de Moshe. Pero sin embargo, acá nos deja como evidencia que ellos
se reunían Shabbat tras Shabbat a estudiar la Torá, a estudiar la ley de Moshe, a estudiar los libros, y no solamente de Moshe. Recordemos que cuando empezamos este live decíamos que en el concepto de ley, de Torá que tenían en el primer siglo, era de toda la escritura hasta el momento escrita. Y ahí estaban incluidos los profetas, los salmos y todas las enseñanzas, desde los profetas menores, mayores, estaba todo, inclusive los de Moshe. Algo que voy a agregar un poquito ahí, y que llama mucho la atención, porque nos dice, para todo aquel que es estudioso de la escritura, que conoce la escritura, se va a dar cuenta de algo que nos dice al principio cuando comenzabas a leer. Dice, pero algunos que habían bajado de Judea decían a los hermanos, si no sois circuncidado conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Noten que dice conforme al rito de Moisés, no dice conforme al pacto de Abraham con el Eterno, porque recuerden que la circuncisión era un pacto de que lo hizo el Eterno con Abraham y toda su descendencia. No, esto era otra cosa, no era el pacto de Abraham, porque si hubiese sido de parte de la Torá, esto que menciona acá, lo hubiese mencionado, porque la primera ordenanza que el Eterno da de la circuncisión fue a Abraham, no fue a Moisés. Entonces, ¿qué nos está señalando? Hay algo que no conocemos y que la amada casa de Judá aún lo practica. El rito de Moisés es un ritual aparte que no está en la escritura. Es un ritual aparte que se hace cuando se hace la circuncisión, y hasta succionan sangre cuando le cortan el prepucio. Eso no está en la instrucción, no es ordenado por el Eterno. Entonces tengamos cuidado cuando pensamos que se está diciendo, viste, no hay que circuncidarse. No está hablando de la circuncisión que el Eterno le ordenó a Abraham y a toda su casa y su descendencia. No está hablando de eso. Aquí está hablando del rito conforme al rito de Moisés, y están siendo bien claros. Es más, luego Pedro después menciona por qué se le estaba agregando, luego no me acuerdo en qué versículo, escuché que estabas leyendo, menciona que se le había agregado a los mandamientos, ¿no es cierto? Le dice, están haciendo algo que ni nuestros... acá en el 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim, es decir, a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido llevar? Entonces pensemos, porque acá lo que empieza hablando es con respecto a la circuncisión, se está ordenando ese rito de circuncisión. Entonces pensemos, ¿que Pedro no estaba circuncidado? ¿Que ninguno estaba circuncidado? No, sí estaban circuncidados, y todos los padres, los padres de ellos sí estaban circuncidados, pero no conforme a ese rito, sino de acuerdo a lo que ordenó el Eterno cuando le ordenó a Abraham que lo circuncidara, y nada más. Ahora, eso del rito de Moisés era un agregado, no lo vamos a encontrar acá, lo vamos a encontrar, seguramente debe estar en el Talmud o en otro libro que no está en las escrituras del Eterno. Eso es a lo que apuntaba. No quiere decir que ellos no estaban circuncidados. Ellos estaban circuncidados, pero no conforme a ese rito, porque dice, ni nosotros ni nuestros padres hemos podido hacer eso. Exactamente. Ahora, piensen, entonces busquen, investiguen cuál es el rito de Moisés y que todavía se hace actualmente. Y la verdad que yo lo he visto y me parece desagradable cuando el Eterno dejó instrucciones, porque si ustedes se ponen a pensar, acá mismo nos dice, ¿no es cierto?, que nos abstengamos de no comer sangre, de no comer ahogado, sacrificado a ídolos. Si vamos a la instrucción del Creador, también nos enseña, ¿no es cierto?, que no debemos tocar sangre, que no nos debemos contaminar, porque en la sangre está la vida. Ahora vemos lo que hace la amada casa de Judá cuando hace ese rito de Moisés, cuando hace la circuncisión, succionan sangre del prepucio. ¿Cómo? Entonces, ¿dónde queda el mandamiento del Eterno? Bien les decía Jesús, bien les decía Yeshua, bien invalidan el mandamiento de mi Padre por seguir doctrinas de hombre.
eso era lo que estaba sucediendo ahí. Exactamente. Poniendo un yugo que no estaba en la Torá. Exactamente, pero yo les quería traer justamente, queríamos traerle esto como conclusión, a que tenemos que ir aprendiendo todas estas cosas. Ahora, si nosotros no escudriñamos, no estudiamos, no nos interesa, decimos que ya todo es por gracia, está bien, el Espíritu nos da obra, entonces vamos a caer en estos errores por ignorancia. Y es más, la palabra del Eterno dice que por ignorancia padeció mi pueblo. Así que aquellos que ignoran, que no profundizan de su ley, que no profundizan, serán destruidos. Ya la palabra del Eterno lo dijo. No serás salvo por ignorancia, sino serás juzgado y serás destruido. Por eso nosotros no podemos dejarnos estar. No podemos, tenemos que escudriñar, tenemos que seguir instruyéndonos. Acá como veíamos, cuántas veces vienen de doctrinas y nos dicen, Pablo era el apóstol de los gentiles. Sin embargo, cuando leemos este versículo, el mismo Pedro se considera un apóstol de los gentiles. El mismo Jacob juzga y entiende a los gentiles. Recordemos que los gentiles, una vez que reconocen a Yeshua, pasan a ser parte del pueblo y dejan de ser gentiles. Entonces, una vez que dejan de ser gentiles, las principales cosas que tenemos que dejar de hacer justamente son estas cosas. Pero después nos dice, en el versículo 19, dice el mismo Jacobo, el mismo Santiago, nos dice, por lo cual yo juzgo que es que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim, quienes vienen por primera vez, que escuchan, que quieren aprender de su Torá. No debemos recargarle con yugos pesados. Nos ha pasado a nosotros mismos, hemos estado en doctrinas que creíamos buenas doctrinas. Sin embargo, cuando entramos, muchas veces decían, no, ustedes no pueden hacer tal cosa porque recién entran, porque son nuevos. No pueden hacer tal otra porque no tienen los instrumentos que necesitan para celebrar tal cosa o para hacer tal cosa. Entonces, esas cosas nos dice Jacobo que no hagamos, que tengamos cuidado con los nuevos que vienen a aprender, con los nuevos que vienen a alimentarse de la palabra del Eterno. Tengamos misericordia como el Eterno tuvo misericordia con cada uno de nosotros, con cada aquellos que ya están caminando. Ahora, una vez que comenzamos a caminar, que empezamos a crecer, que empezamos a entender de su palabra, de sus instrucciones, sabemos que toda instrucción no tiene sentido si no la ponemos por obra. ¿Para qué fue hecha la instrucción entonces? Y no es la instrucción de Moshe, es la instrucción de nuestro Creador, a quien nosotros le faltamos el respeto cuando decimos que ya no está, hoy en día, actualmente, ya no está válida esa instrucción. ¿Quiénes somos nosotros para invalidar algo que nuestro propio Creador puso? ¿Quiénes somos nosotros para decirle al mismo Creador que creó el cerdo que hoy ya podemos comer cerdo cuando Él nos instruyó que no lo podemos comer? ¿Quiénes somos nosotros? Tomando todo ese tipo de prejuicios. Entonces ahí nos dice Jacobo, no tenemos que ir directamente a atacar. Ya los nuevos tendrán que venir Shabbat tras Shabbat, escudriñando su Torah, escudriñando sus escrituras, escudriñando su Biblia, la Biblia que tienen en sus manos, y van a comprender por sí solo. Aquel que fue llamado va a tener, y aquel que fue instruido o fue bendecido por el Ruach, con sabiduría, con entendimiento, va a entender y va a comprender. Si no lo tiene, haga ayuno, oración y pídale al Eterno sabiduría y entendimiento. Si usted quiere acercarse al Eterno, y va porque decimos eterno, porque es eterno.
Dios es eterno, el creador del cielo, de la tierra, el creador del universo, es eterno. Él mismo lo dice, que Él está desde el principio, Él es el primero y el último. Él es el que era, el que es y el que será. Es eterno. Exactamente. Entonces, Jacobo mismo dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moshe, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, así con esa instrucción... Un momento, como cada día de reposo, no que estaba abolido el día de reposo ya ahí. Y aquí... Y ahí está mencionando el día de reposo. El mismo Jacobo, el mismo hermano de Yeshua, quien primero lo odiaba, quien primero no creía en él, aquí está aceptando eso. Entonces los discípulos aquí no entendían que el día de reposo ya había sido abolido. Aquí aparece el día de reposo. Amén. Amén. Entonces, y así tenemos, como está instruido ahí, no debemos cargar y poner cargas pesadas sobre los nuevos que vienen entrando. Lo comprendemos. Aquellos que ya vienen caminando hace un tiempo, solo van a ir creciendo espiritualmente. Aquellos que se quieren seguir rehusando a la palabra del Eterno, es su decisión. Nadie está obligado, pero nosotros, así como nos instruye, nosotros tenemos que instruir también a aquel quien quiera aprender de su palabra. Por eso nosotros lo que hacemos es un acompañamiento de la lectura de las Escrituras y vamos Shabbat tras Shabbat estudiando las porciones de la Torá para en el ciclo de un año poder aprender de su palabra, poder escudriñar su palabra, poder crecer espiritualmente, poder entender cuál es el amor al prójimo. El amor al prójimo no está desde un principio, desde Yeshua en adelante. El amor al prójimo está desde la Torá, desde los primeros mandamientos. Ahí está también el amor al prójimo. El Eterno nos instruye cómo amar a nuestro prójimo, cómo caminar, cómo ser con nuestro prójimo, cómo ser con el resto de las personas. Usted puede, Juan, puede decirle el yo soy, como usted desee decirle, ¿no es cierto? En realidad él se presentó así delante de Moshe. Él le dijo que él era Eye, Ashe, Eye. Y bueno, los judíos le decían el Eterno, no, los judíos le dicen Hashem, le dicen. Pero eso le dicen así para no pronunciar el nombre del Eterno, pero por un mandamiento de hombre que ellos tienen agregado, para no transgredir, es decir, para no es transgredir, sino para no pronunciar el nombre del Eterno en vano. Es eso. Exactamente. Ellos han escondido el nombre y lo que le han puesto fue un título. Claro, bueno, hicieron ese título, Hashem. Exactamente. A forma también nosotros de decirle Eterno también es un título. Digamos que nosotros preferimos decirle, antes que decirle Dios, preferimos decirle Eterno o Yud-Het Bat-Hei. Dios, recordemos que es para referirse a una deidad, a una divinidad, y eso viene del griego. Exactamente, eso viene justamente en la traducción de la Septuaginta, donde había un gran marcado todo un pensamiento helenítico, en donde el griego tenía todas esas deidades, toda esa estructura de Zeus y todo lo que claro, es viene de Deus y es de Zeus, sí. Bueno, sí, estaría mal decirle Dios, pero como en las traducciones lo tenemos como Dios, en nuestras traducciones,
A veces lo leemos así, pero por amor a aquellas personas que recién están entrando y que por ahí les molesta escuchar o Yud He Vav Hei o escuchar Yahweh o Yahvé, les molesta eso, entonces es que por amor decimos oh Jesús, oh Dios, por esto, para que por misericordia. Misericordia a los nuevos que vienen entrando y escuchando a nuestra palabra, que es la palabra del Eterno. Así es, sí, no es nuestra palabra. No es nuestra palabra. Bueno, nuestra voz. Sí, pero es la palabra del es Eterno. la palabra del Eterno. Así es. Amén. Entonces, esto es muy importante y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y no considerarnos más gentiles una vez que reconocemos a nuestro don Yeshua. Ya dejamos de ser gentiles y somos parte del pueblo, y al ser parte del pueblo debemos aprender, estudiar y escudriñar sus escrituras para aprender de sus leyes y ponerlas por obra. Amén. Amén. Así que bueno, queríamos hacer esto a modo de introducción para que quede guardado, para arrancar la semana que viene con las distintas aliyá, para ir preparándonos Shabbat tras Shabbat y ir estudiando las porciones de la Torá. Bueno, eso sería todo por hoy. Amén. Pensé que era el nombre, pero veo que no tiene nombre, tiene un versículo, Juan 14:6. Sí, ¿cómo es el nombre? No sé quién es la persona que estaba escribiendo. Yo le decía Juan, pero veo que Juan es el versículo que dice que Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Exactamente. Ah, también es Juan. Bueno. Ah, bueno. Bueno, ¿y sabe qué significa Juan? Juan significa, en hebreo es Yohanam, y Juan significa Elohim o el Eterno, el Creador, es misericordioso, la misericordia del Creador. Bueno, en nuestro idioma sería la misericordia de Dios. Bueno, Dios no está bien, pero bueno. De Yud He Vav Hei. De Yud He Vav Hei, sí, eso, la misericordia de Yud He Vav Hei. Eso es lo que significa su nombre, Juan. Amén. Amén. Y lo sé porque me llamo Ivana. Bueno, entonces, nos vemos la semana que viene. La semana que viene. Arrancamos con las distintas aliyá y el estudio de la porción, y arrancamos con el estudio de la porción número 1. Bereshit, en el principio. La porción 1, aliyá 1. 1. Shalom. Amén. Shalom, shalom, que el Eterno los bendiga. Y nos vamos a despedir como siempre lo hacemos con la bendición arónica. Amén. Amén. Esta la encontramos en número 6.4. Sí, creo que sí. ¿No? Amén. Qué gozo que le haya gustado el live. Lo vamos a subir al canal de YouTube para todo aquel que quiera verlo desde el principio. Así que va a estar completo el video desde el principio en YouTube. Número 6, 22 al 27. Número 6, 22 al 27. Keila. Bien. Ahí está la instrucción de la bendición arónica, que el Eterno le pide a Aarón justamente hacer esta bendición al pueblo, y así como se lo encargó a Aarón, lo hacemos nosotros. No importa, vení a acompañarme. Espérense. No, pero sí. Listo. Igual, no puede entrar acá. Porque Bueno, están pero por acá las cosas sí. eléctricas. Acá vení, mi amor. Vení, mi vidita. Bueno, acá me acompaña Keila. Acá. Ahí, pues. Ahí está. Me acompaña Keila a decir la bendición arónica para despedirnos. Amén. Amén.
Yevarejeja Adonai Beishmereja Yaer Adonai Panabeleija Pijuneka Yisa Adonai Panabeleija Beyashem Leja Shalom. Que Yud-Het Bat-Hei te bendiga y te guarde. Que Yud-Het Bat-Hei haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Yud-Het Bat-Hei sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. Amén. Shalom. Amén. Shalom, shalom. Que el Eterno los bendiga. Y bueno, el lunes comenzamos, lunes, martes. Ya vamos a ver. Ya. Pero la semana que viene comenzamos con las lecturas de las Aliyah, que sería las porciones. Las porciones de porciones. Amén. Que el Amén. Eterno los bendiga. Shalom. Shalom, shalom. Laila Tov. Laila Tata.